Bueno, ahora veremos a las células presentadoras de antígeno, que son el segundo tipo de célula especializada que participa en el sistema inmunológico. Las células presentadoras de antígeno son células que se encargan de capturar, de introducir y de degradar los antígenos introducidos. Después de eso, los fragmentos que se generan como producto de la degradación o del procesamiento, que es el nombre correcto, se van a unir o se van a asociar a las moléculas del MHC y luego ese complejo va a viajar a la superficie de la célula presentadora para mostrar ese fragmento antigénico a los linfocitos T y que de esta manera los linfocitos T puedan activarse, puedan multiplicarse y diferenciarse en linfocitos T efectores. Existen dos tipos de moléculas del MHC, las de clase 1 y las de clase 2. Todas las células nucleadas de nuestro cuerpo expresan moléculas del MHC de clase 1, sin embargo, a estas células no se les conoce como células presentadoras de antígeno, se les conoce como células blanco o células diana, luego van a entender por qué. Ahora, existen tres tipos de células que además de expresar moléculas del MHC de clase 1 porque son células nucleadas, expresan moléculas del MHC de clase 2 y eso las convierte en células presentadoras de antígeno profesionales. Estas células profesionales que expresan moléculas del MHC de clase 2 son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Bueno, pues las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno más importantes porque son las que activan a los linfocitos T vírgenes. Un linfocito T virgen es un linfocito en un estado de reposo que jamás ha tenido contacto con un antígeno. Bueno, pues a estos linfocitos T vírgenes, las únicas que le pueden presentar el antígeno son las células dendríticas. Cuando el linfocito T virgen reconoce un fragmento antigénico unido a la molécula del MHC sobre la superficie de la célula dendrítica, lo que va a hacer es que se va a activar, es decir, va a salir de su estado de reposo, se va a multiplicar y se va a diferenciar en un linfocito T efector o va a ser un linfocito T ya activado. Y en este caso, los macrófagos y los linfocitos B ya podrán presentarle antígeno a este tipo de linfocitos T. Hay un tipo de célula dendrítica que se conoce como célula dendrítica folicular y que es la encargada de presentarle antígeno a los linfocitos B. De las características generales de los macrófagos ya hablamos. Cuando veamos linfocitos vamos a ver a los linfocitos B. Así que en esta clase nos vamos a enfocar en las células dendríticas. Las células dendríticas son células que poseen numerosas proyecciones membranosas o espinosas, como pueden observarlo en la imagen, y esas proyecciones membranosas asemejan a las dendritas de las células neuronales y es por eso que reciben el nombre de células dendríticas. La gran mayoría de estas células se generan en la médula ósea a partir de un progenitor mieloide. De la médula ósea salen inmaduras y luego se distribuyen principalmente en la piel, en las mucosas, en los tejidos linfáticos, en el parénquima y en los espacios intersticiales de todos los órganos del cuerpo. Bueno, pues durante la inmunidad innata, las células dendríticas juegan un papel muy importante porque pueden interiorizar antígeno, ya sea por fagocitosis, por endocitosis o por pinocitosis. Después de que introducen antígeno, las células dendríticas producen citocinas proinflamatorias, es decir, citocinas que promueven la inflamación. Después de eso van a iniciar con su proceso de maduración y van a migrar a los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo los ganglios linfáticos. Y una vez que ya están maduras, se convierten en células presentadoras de antígeno profesionales y es así como
representan un vínculo muy importante entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ya que van a iniciar las respuestas inmunológicas adaptativas al presentarle antígeno a los linfocitos vírgenes y activarlos. La mayoría de las células dendríticas en la piel, en las mucosas, en el parénquima de los órganos, se consideran células dendríticas clásicas, tradicionales o convencionales. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de células dendríticas. Las tres primeras, es decir, las células de Langerhans, las células dendríticas intersticiales y las células dendríticas interdigitantes, son las que se consideran como células dendríticas tradicionales, clásicas o convencionales. Las dos primeras son células que se generan en la médula ósea, como les dije, a partir de un progenitor mieloide. Ya sabemos que estas células salen inmaduras de la médula ósea y cuando se dirigen a piel, ahí se van a denominar células de Langerhans. Y aquellas células dendríticas inmaduras que salieron de la médula ósea y se localizan en los intersticios de los órganos se conocen como células dendríticas intersticiales. Estas son células, como les digo, inmaduras y son células cuya función es introducir a los antígenos. Estas células son como centinelas de los sitios en donde se encuentran y antígeno que penetre al organismo o que se encuentre localizado en donde ellas se encuentran va a ser ingerido. Si el antígeno persiste y no puede ser eliminado por la inmunidad innata, lo que va a suceder es que estas células se van a desprender, en este caso de la piel, y se van a introducir a los vasos linfáticos y se van a dirigir hacia el ganglio. Y ahí en el ganglio, estas células cambian de función, cambian de nombre y ahora se denominarán células dendríticas interdigitantes. Estas ya cambiaron su función, ahora son células presentadoras de antígeno. ¿Para quién? Para los linfocitos T vírgenes y ahora también cambiaron su estado de maduración, ya son células completamente maduras. Existen otros tipos de células dendríticas que no son células dendríticas tradicionales. Por ejemplo, las células dendríticas plasmacitoides no son células presentadoras de antígeno. Estas células dendríticas también se generan en la médula ósea y pueden ser generadas a partir de un precursor mieloide o de un precursor linfoide. Y estas células responden muy tempranamente a las infecciones víricas. Estas reconocen ácidos nucleicos de los virus intracelulares y producen unas citocinas que se conocen como interferón de tipo 1, que es el interferón alfa y el interferón beta, que tienen potentes actividades antivíricas. Y las células dendríticas foliculares, que son las que le presentan antígeno a los linfocitos B, no están relacionadas con estas células porque ni siquiera se generan en la médula ósea. Aquí vemos el origen de las células dendríticas. Cuando digamos células dendríticas, nos referimos siempre a las células dendríticas convencionales, no hablamos de células dendríticas convencionales, sino que cuando decimos células dendríticas nos referimos precisamente a ese tipo de células dendríticas. Si nos referimos a una célula dendrítica no convencional, ahí ya le ponemos nombre y apellido. Ya decimos célula dendrítica folicular o decimos célula dendrítica plasmacitoide. Pero cuando digamos células dendríticas a secas, nos referimos a las convencionales o tradicionales. Entonces dijimos que este tipo de células dendríticas se generaban en la médula ósea y que se generaban a partir de un progenitor mieloide. Salen inmaduras de la médula ósea, les repito, y luego se dirigen a la piel y se denominan células de Langerhans o se dirigen a habitar los espacios intersticiales de los órganos y se denominan células dendríticas intersticiales. Insisto que estas son células inmaduras cuya función es capturar antígeno. Una vez que estas células capturaron antígeno, inician con su proceso de maduración y cuando el antígeno persiste,
Estas células se van a dirigir hacia los órganos linfoides secundarios, por ejemplo, los ganglios, y ahí en los ganglios estas células van a madurar, van a cambiar de función y van a cambiar de nombre. Ahora son células dendríticas interdigitantes y su función es presentarle antígeno a los linfocitos T vírgenes. Las células dendríticas plasmacitoides, quedamos que son células dendríticas no convencionales que sí se generan en la médula ósea y pueden diferenciarse a partir de un progenitor mieloide, pero principalmente se generan de un progenitor o precursor linfoide. Estas células dendríticas plasmacitoides ya dijimos que producen muy grandes cantidades de interferón de tipo 1 que tiene propiedades antivíricas, no son células presentadoras de antígeno. Y el otro tipo de célula dendrítica no convencional son las células dendríticas foliculares que tienen como función presentarle antígeno a los linfocitos B que no se generan aquí, que tienen un origen mesenquimal. Aquí tenemos lo mismo que les acabo de decir, pero ya con una imagen. Aquí en el epitelio residen células de Langerhans. Aquí tenemos esas células de Langerhans que son centinelas de este tejido. La piel fue alterada, hubo introducción de antígeno, entonces la función de estas células de Langerhans inmaduras que se encuentran en el tejido, pues van a introducir al antígeno. Ya sabemos que lo pueden introducir por fagocitosis, por endocitosis o por pinocitosis. Si el antígeno que penetró al organismo a través de esta alteración dérmica no puede ser eliminado durante la inmunidad innata, estas células de Langerhans lo que van a hacer es que van a retraer sus dendritas, las van a como a esconder, se van a volver redonditas y se van a desprender del epitelio. Van a alcanzar un vaso linfático y se van a dirigir al ganglio linfático más cercano. Cuando las células dendríticas llegan al ganglio linfático, ya son células maduras porque en este trayecto, desde que la célula introdujo al antígeno, inició con su proceso de maduración. Y cuando llega al ganglio, pues ya llega como una célula madura, ya llega como una célula que es capaz de presentarle antígeno a los linfocitos T vírgenes que se encuentran aquí en el ganglio y que son específicos para ese fragmento antigénico que esta célula dendrítica está presentando en su superficie asociada a la molécula del MHC de clase 2. El nombre de esta célula es célula dendrítica interdigitante. En esta tablita vemos las diferencias que existen entre las células dendríticas inmaduras, que son las que se encuentran en la piel o que son las que se encuentran en los tejidos linfáticos, que son las que se encuentran en los intersticios o en el parenquima de todos los órganos. Bueno, sabemos que en función son diferentes. Entonces, ¿dónde se ubican las células dendríticas cuando están inmaduras? En los tejidos periféricos. Cuando las células dendríticas ya están maduras, se van a localizar o se van a ubicar en los órganos linfoides secundarios como los ganglios linfáticos. Una célula inmadura, ¿qué capacidad tiene para interiorizar antígeno? Bueno, pues como es su función, la capacidad será muy alta. Cuando la célula ya está madura, su función ya no es interiorizar antígeno, su función es la presentación de antígeno. Entonces la capacidad para interiorizar antígeno es baja. La capacidad para procesar al antígeno o para fragmentar al antígeno será alta en las células dendríticas inmaduras, pero será baja en las células dendríticas maduras. La capacidad de presentar al antígeno. Las inmaduras no tienen esa capacidad porque su función es interiorizar y es procesar al antígeno. ¿Quién presenta el antígeno? La célula dendrítica cuando ya está madura y cuando ya está en los órganos linfoides secundarios. ¿Qué tipo de célula tendrá mayor expresión de las moléculas del MHC que están relacionadas con la presentación de antígeno
y que tanta molécula coestimulatoria que son necesarias para la activación de los linfocitos T vírgenes tendrá la célula dendrítica inmadura, pues una expresión baja porque su función no es la presentación, como la función de la célula dendrítica madura es la presentación, entonces la expresión de estas moléculas relacionadas con esa función será elevada. Veamos de manera global la función de las células dendríticas en la inmunidad, tanto en la innata como en la adaptativa. Tenemos aquí a una célula dendrítica. Como primera función, esta célula dendrítica tiene la de interiorizar o de captar a los antígenos. Después de la captura del antígeno, estas células durante la inmunidad innata van a promover la inflamación y van a generar otras sustancias químicas que tienen poder microbicida, como las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Van a empezar con el procesamiento del antígeno que introdujeron y van a iniciar con su proceso de maduración. Luego se van a dirigir a los órganos linfoides secundarios y los fragmentos que generaron como producto del procesamiento del antígeno los van a unir a las moléculas del MHC clase 2. Aquí está la molécula ya en la superficie de la célula dendrítica. Aquí está el pedacito o el fragmento antigénico y ese fragmento antigénico se lo van a presentar a los linfocitos T vírgenes. Si ustedes recuerdan cuando vimos inmunidad innata e inmunidad adaptativa, les dije que la función de la inmunidad innata era controlar y eliminar a la mayor parte de los antígenos a los que nos exponemos, pero que otra función de la inmunidad innata era estimular a la respuesta inmunológica adaptativa y no solamente estimularla, sino influir en su naturaleza para que ésta cobrara una eficiencia óptima contra el antígeno. Entonces hagan de cuenta que esta célula dendrítica es una célula que ya se enfrentó al antígeno, ¿verdad? Y que ya lo introdujo, ya lo procesó. Ella ya sabe cuál es la manera ideal para eliminar a ese antígeno. Sin embargo, pues no se cuenta en la inmunidad innata con muchas armas o con muchas herramientas necesarias para la eliminación de ese antígeno. Entonces, como ella ya se enfrentó al antígeno, le va a decir al linfocito T virgen, al que le presente al antígeno, cómo es que puede eliminar de la mejor manera a ese antígeno. Y esa forma de decirle cómo lo haga es dándole citocinas. Dependiendo del antígeno, va a ser la citocina que esta célula dendrítica le dé al linfocito virgen, que también se conoce como el linfocito TH0, para que este linfocito se active, se multiplique y luego se diferencie en un linfocito T efector. Existen diferentes tipos de linfocitos T efectores o activados, ¿no? Que son los TH1, los TH2, los TH17. Entonces, la célula dendrítica, mediante las citocinas, le va a decir al linfocito T virgen, diferénciate en un linfocito TH1, porque el TH1 con las citocinas que él produce va a ser el único capaz o va a ser el mejor para eliminar a este antígeno. O si es un antígeno que se tenga que eliminar mediante las citocinas que producen un TH2, bueno, pues a través de una citocina diferente le va a decir, hey, tú, linfocito T virgen, diferénciate mejor en un TH2, porque este antígeno se elimina mejor con las citocinas que el TH2 produce, o no, diferénciate en un TH17, porque el TH17 es el mejor para la eliminación de ese antígeno. Entonces, eso quiere decir que influye la inmunidad innata a través de, en este caso, de la célula dendrítica en la inmunidad adaptativa. ¿Y para qué influye? Bueno, pues para que la eficiencia de eliminación antigénica sea muy alta. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho hasta ahorita de las células dendríticas. Las células dendríticas tienen un origen mieloide. Se generan en la médula ósea a partir de un progenitor mieloide.
salen inmaduras de la médula ósea y se dirigen a diferentes sitios que es donde van a residir. En esos sitios, estas células funcionan como centinelas de ese tejido y su función es capturar antígeno. ¿Cómo lo capturan? Bueno, pues las células dendríticas tienen la capacidad de fagocitar, de endocitar o de pinocitar. Después de que interiorizan antígeno por cualquiera de estos mecanismos, van a producir citocinas, van a producir algunas quimiosinas que estimulan la inflamación. También van a producir intermediarios o especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Una vez que las células dendríticas han interiorizado a un antígeno, van a iniciar con su proceso de maduración. Van a procesar o van a fragmentar al antígeno y luego se van a dirigir a los ganglios linfáticos para presentarle un fragmento antigénico a los linfocitos T vírgenes, además de iniciar la respuesta inmunológica adaptativa, van a influir en la diferenciación de este linfocito T virgen hacia los diferentes tipos de linfocitos T efectores. ¿Hacia cuál? Hacia aquel que sea más eficiente para eliminar a ese antígeno. Entonces vimos a las células dendríticas que son las convencionales, y ahora vamos a hablar un poquito más de las células dendríticas plasmacitoides. Dijimos que esta es una subpoblación de células dendríticas que responden muy tempranamente a la infección vírica. Estas células son capaces de reconocer ácidos nucleicos de los virus cuando están al interior de las células y se caracterizan estas células dendríticas por producir una gran cantidad de interferón de tipo 1, que les dije hace un momento que el interferón de tipo 1 son el interferón alfa y el interferón beta. Y esos interferones impiden la actividad de los virus. Además de que producen interferones de tipo 1, estas células dendríticas plasmacitoides producen otro tipo de citocinas como la interleucina 12 y la 18 que promueven la activación y la proliferación de las células NK. ¿Dónde podemos encontrar a las células dendríticas plasmacitoides? Bueno, pues se localizan en la sangre. Vean ustedes la cantidad tan pequeña que existe de este tipo de células dendríticas plasmacitoides. Sin embargo, la capacidad para producir interferón alfa, interferón beta es muy grande y son la principal fuente productora o responsable del interferón de tipo 1 que existe a nivel sistémico. Ahora vamos con las células dendríticas foliculares, que ya quedamos que son las células encargadas de presentarle antígeno a los linfocitos B. Estas células dendríticas foliculares también son células que tienen proyecciones membranarias y se van a encontrar entremezcladas con los linfocitos B activados en los órganos linfoides secundarios también, ya sea el vaso, los ganglios linfáticos o los tejidos linfáticos de las mucosas. Les había dicho ya que estas células dendríticas foliculares no derivan de precursores de la médula ósea ni se relacionan con las células dendríticas que presentan antígeno a los linfocitos T. Estas células dendríticas foliculares no van a capturar al antígeno, no lo van a interiorizar, ni tampoco lo van a procesar, ni tampoco van a presentar fragmentos del antígeno asociados a las moléculas del MHC. Entonces, ¿cómo presentan a los antígenos? Bueno, pues resulta ser que estas células en su superficie tienen receptores para la porción FC de los anticuerpos y para algunos fragmentos de complemento. Entonces, lo que van a hacer es que antígenos opsonizados con anticuerpos o con algunos fragmentos de complemento los van a capturar. ¿Sí? Aquí pueden ver un anticuerpo que está unido a un antígeno. Y aquí tenemos al receptor sobre la superficie de la célula dendrítica folicular
que lo que hizo fue capturar a ese complejo antígeno-anticuerpo y de esta manera es como se lo presenta a los linfocitos B. Y aquí tenemos, pues, a manera de resumen, recordar que las células de Langerhans son células dendríticas clásicas o convencionales que se generan en la médula ósea a partir de un precursor mieloide, que es una célula dendrítica inmadura que se localiza en la piel y que su función es la captura de los antígenos. Las células dendríticas intersticiales son exactamente lo mismo, son el equivalente a las células de Langerhans, pero que se ubican en los espacios intersticiales de todos los órganos. Las células dendríticas interdigitantes derivan de estas células, pero son células dendríticas que ya maduraron, que ya se encuentran en los órganos linfoides secundarios y que son las encargadas de presentarle antígeno a los linfocitos T vírgenes. Las células dendríticas plasmacitoides son células dendríticas no convencionales que pueden generarse en la médula ósea a partir de un precursor linfoide principalmente, pero también pueden generarse un progenitor mieloide y son células productoras de grandes cantidades de interferón alfa y de interferón beta que tienen propiedades antivirales. Las células dendríticas foliculares no se generan en la médula ósea, son células que tienen origen mesenquimal y no se relacionan para nada con este tipo de células, presentan antígeno a los linfocitos B. Y ya como conclusión de las células dendríticas podemos decir que en la inmunidad innata las células dendríticas que participan son las células Langerhans, las células dendríticas intersticiales y las células dendríticas plasmacitoides. Estas capturan antígeno, estas producen los interferones con propiedades antivirales que son muy importantes en las fases iniciales de las respuestas contra los virus. En la inmunidad adaptativa, las células que participan son las células dendríticas interdigitantes que le presentan antígeno a los linfocitos T vírgenes y las células dendríticas foliculares que le presentan antígeno a los linfocitos B.